Increíble transformación, el vigilante de limpieza le promete a la billonaria paralítica, te haré libre. La noche caía sobre la ciudad, y Javier recorría los pasillos de aquel rascacielos de cristal, donde la opulencia brillaba en cada esquina. Alzó la vista y atrapó la imagen de Valeria, sentada sola en su silla de ruedas, atrapada en un mundo de lujos que no ofrecía el amor que anhelaba. Él, un simple vigilante de limpieza de 40 años, se sentía como un pez fuera del agua, pero había algo en su mirada que lo hacía detenerse. La oscuridad de la pérdida de su madre aún lo atormentaba, le recordaba a cada paso en su trabajo. Sin embargo, no podía dejar que su propia lucha enterrara el eco de su voz, especialmente cuando veía a Valeria enfrentarse a la soledad que él conocía tan bien. «Mira a esa rica», dijo uno de sus compañeros, riendo mientras pasaba. Un escalofrío recorrió la columna de Javier. Todos en la oficina ignoraban a Valeria, sin siquiera un gesto amable. Pero Javier no podía soportarlo. Dijo lo primero que le vino a la mente: ella no es solo una rica, es una persona. Las miradas de sus compañeros se volvieron burlonas, pero él sintió que su impulso defendía algo más grande que su trabajo, su espíritu se encendió con un valor que no había sentido desde que su madre había partido. Las semanas se transformaron en una rutina peculiar. Cada noche, mientras la ciudad dormía, Javier limpiaba el suelo de mármol y compartía historias con Valeria, relatos de su infancia dura, de sueños que parecían tan lejanos. La conexión entre ellos creció, ella, una joven millonaria atrapada en su mundo, y él, un hombre cargando el peso de su familia a cuestas. «Te prometo que siempre estaré aquí», le dijo una noche, mientras miraba a los ojos de Valeria. Era una promesa que le daba sentido a su vida, un hilo de esperanza que lo mantenía en pie. Pero la tranquilidad de su amistad estaba a punto de romperse. Valeria, con su sonrisa habitual, un día reveló un oscuro secreto familiar, un conflicto por una herencia que amenazaba despojarla de su dignidad. Javier sintió que el aire se volvía denso, la angustia se colaba en su pecho. Se debatía entre el deber y el deseo. ¿Cómo podía ayudarla cuando él mismo arrastraba tantas incertidumbres? Dudas invadieron su mente, presionándolo con una fuerza que lo hacía casi tambalear. Cada momento en que Valeria se sentía más sola, él se sentía más acorralado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier se dio cuenta de que su papel como confidente se había transformado en una batalla más grande. Aquella crisis no era solo de Valeria, era también la suya. Los miedos y la presión comenzaban a asfixiarlo. La lucha legal que se avecinaba iba más allá de un simple juicio, amenazaba con desgarrar las vidas de ambos. ¿Tendría suficiente fuerza para ser su escudo cuando necesitaba proteger su propia familia de sus problemas? Inseguridades comenzaron a aflorar dentro de él, la promesa de estar siempre a su lado lo llenaba de angustia. ¿Podría cumplir lo que había prometido sin perderse en el intento? La pregunta resonaba en su cabeza y el tiempo parecía desvanecerse, dejándolos a ambos al borde de una encrucijada. La tensión era palpable, y el futuro incierto. ¿Podría el amor desafiar las adversidades cuando la línea entre ellos y sus mundos se hacía cada vez más cínica y peligrosa? Javier no se sentía en control, cada día se volvían más pesadas las expectativas que había colocado sobre sus hombros. Esa mañana, tras otra larga jornada en la oficina que reflejaba el despliegue de poder y ostentación de los millonarios, se permitió un momento para reflexionar. A través del brillo de los edificios,
veía su vida estrellarse contra el mismo cristal que lo separaba de Valeria. ¿Cómo podría ser su salvador cuando él mismo necesitaba rescate? Mientras limpiaba, su mente empezó a girar en torno a su propia historia. Recordó su infancia, el calor del hogar que palpitaba por la sonrisa de su madre. Ella había sido una mujer fuerte, siempre instándole a luchar y a encontrar el valor en los momentos más oscuros. Mientras los recuerdos se agolpaban, un impulso renovado lo empujó a confrontar la situación. Con cada trapo que pasaba por el mármol, sentía la necesidad de tomar acción. Decidido a ayudar a Valeria, comenzó a investigar sobre la herencia que había mencionado, buscando recursos que pudieran guiarla en su lucha. Nunca había sido un hombre de leyes, pero su necesidad de protegerla le dio una motivación que nunca antes había experimentado. Ponderaba durante su jornada de trabajo, qué habilidades ocultas poseía que pudieran contribuir a su salvación. Cuando llegó la noche, lo primero que hizo fue buscar a Valeria. Su sonrisa iluminaría instantáneamente la sombra que lo envolvía. Valeria, sé que esto es muy difícil para ti, pero quiero ayudarte, le dijo mientras se sentaban en el salón que iluminaba la tenue luz de una lámpara. Ella le miró, la tristeza cruzando sus ojos. No entiendo cómo puedes querer involucrarte en esto. Tu vida ya es complicada, respondió ella, su vulnerabilidad resonando en cada palabra. Cada quien tiene su carga, y la tuya también me afecta, contestó con firmeza. Justo en ese instante, la conversación giró hacia lo que significaba verdaderamente ayudar. Javier compartió historias sobre luchas y victorias de su infancia, sus propias batallas que siempre lo habían empujado a levantarse. Algo en su forma de hablar la tocó, sus ojos comenzaron a brillar con una chispa de esperanza. A medida que se adentraban en la conversación, Javier se dio cuenta de que, a pesar de su lugar en la sociedad, tenía valor. Y no solo eso, tenía una fortaleza interna que podría convertirse en un pilar para Valeria. Con cada palabra que intercambiaban, podía sentir el lazo crecer más fuerte. La comprensión del otro traía consigo una nueva perspectiva, ellos no eran tan diferentes, ambos sentían un peso en el alma que anhelaba liberarse. A medida que su amistad se profundizaba, Javier también empezó a notar cambios en sí mismo. La presión que vivía día a día en su trabajo se volvió más manejable. ¿Podría ser que, al dar parte de su vida a Valeria, él también se estaba liberando de sus propios demonios? Fue un alivio vago, pero real, en esa entrega, había un pequeño destello de libertad. Sin embargo, la tensión de los eventos legales que se aproximaban seguía lánguida en el aire, el miedo a perderlo todo jamás lo abandonaría. La preocupación por Valeria lo invadía, pero también lo motivaba. Cada movimiento que hacía se sentía como un paso de danza dentro de un juego peligroso. Cada investigación debía hacerse con cuidado, el enemigo invisible que amenazaba su futuro podía ser más astuto de lo que él había imaginado. Un día, al salir de su jornada, encontró un sobre en la entrada de su departamento. Con manos temblorosas, lo abrió y se encontró frente a un documento que podría cambiarlo todo. La dirección del abogado que representaba a Valeria. La posibilidad de que sus caminos se cruzaran de una forma inesperada disparó su corazón, y en su mente resonó una frase: ¿estás listo para enfrentar lo que viene? Mientras Javier absorba la realidad que lo rodeaba, una sola idea persistente emergía: lo que aún no sabía de sí mismo podría ser el recurso que tanto necesitaba. Con un impulso repentino, decidió que no se detendría. Había llegado el momento de enfrentar sus propios miedos y encontrar el camino que lo llevara no solo a salvar a Valeria, sino a redescubrirse a sí mismo. El desafío lo esperaba, y él debía estar preparado. Pero, con el rostro tensado por la incertidumbre, se preguntó, ¿hasta dónde podría llegar para salvarla sin perderse por completo en el camino? Javier se encontraba de pie, con el sobre en la mano, el sudor comenzando a resbalar por su frente. La dirección del abogado parecía arder en su palma,
un recordatorio tangible de que el tiempo no se detendría en su búsqueda por salvar a Valeria. Debo actuar, se dijo a sí mismo, obligándose a salir de la parálisis que lo había mantenido inmóvil. En los días siguientes, se dedicó a investigar sobre el abogado. En las horas de la noche, el brillo del monitor era la única luz en su apartamento, donde las sombras de sus miedos se proyectaban más grandes que las incertidumbres que enfrentaba. En cada búsqueda en línea, en cada artículo que leía, una pequeña chispa de confianza comenzaba a encenderse en su interior. Comenzó a vislumbrar que sus habilidades de investigación, que hasta ahora había usado solo para tareas cotidianas, podrían ser cruciales en esta nueva etapa de su vida. Su enfoque se tornó metódico. Empezó a anotar los puntos clave de los casos relacionados con la herencia de Valeria, así como las estrategias legales que podría sugerirle. Todo en su ser se sintió absorbido por un nuevo propósito, un impulso que antes le había sido esquivo. Recordó la presión de la oficina y cómo todo parecía insignificante ahora comparado con la lucha de Valeria. Este cambio de perspectiva lo empoderaba, y cada pequeño hallazgo le otorgaba una dosis de motivación. Al final de una semana, reunió lo suficiente para agendar una cita con el abogado. La ansiedad y el miedo flotaban en su pecho mientras se acercaba a la oficina. La idea de entrar a ese entorno formal, con personas que dominaban el mundo legal, lo atemorizaba. Pero pensó en Valeria. Esa imagen lo ancló. La determinación reemplazó cualquier atisbo de duda y, cuando la puerta se abrió, se hizo a un lado para entrar con paso firme. Dentro, el abogado lo recibió con una sonrisa que ocultaba un aire de superioridad. Javier se presentó, tratando de proyectar confianza aunque su voz temblaba ligeramente. Con cada palabra, sentía como su propia realidad se despojaba de la pereza que lo había mantenido atado. Expuso sus hallazgos, no como un simple vigilante de limpieza, sino como alguien que había dado un paso hacia el frente en una batalla que no era solo de Valeria, sino de ambos. El abogado escuchó con atención, y la arruga de su ceño se fue relajando a medida que el hombre frente a él demostraba una comprensión sorpresiva del caso. Cuando terminó, Javier sintió que había dado más que información, se había regalado a sí mismo un nuevo sentido de identidad y valor. Al salir, sintió un ligero cosquilleo de triunfo. Había logrado más de lo que pensó posible, pero su jornada apenas había comenzado. Sin embargo, la sombra de lo desconocido aún pesaba sobre él. Estaba consciente de que no podía continuar solo. Esa misma noche, decidió que era vital mantener informada a Valeria sobre cada avance. Cada llamada que hacía, cada mensaje que enviaba, era un paso más hacia la creación de una alianza sólida basada en confianza y apoyo mutuo. A medida que la relación entre ellos se fortalecía, Javier reconoció que su papel iba más allá de ser un amigo, estaba en camino de convertirse en un verdadero aliado. Pero a medida que se acercaba a su objetivo, su mente no podía evitar cuestionar su propia vida y decisiones. ¿Sería suficiente este cambio interno para enfrentar lo que estaba por venir? Mientras se sentaba en su pequeño departamento, observando las luces parpadeantes de la ciudad, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. El próximo encuentro con el abogado no sería sencillo, y eso le inquietaba. Pero también le dio un nuevo sentido de urgencia. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por ella?, se preguntó. La respuesta llegó en forma de un recordatorio. Esta no era solo una lucha por Valeria, era una lucha por la redención personal y el descubrimiento de su verdadero potencial. Con cada paso que daba, el eco de su infancia le decía que tenía la fuerza de su madre. Sin embargo, una inquietante revelación persistía, las facetas de su vida anterior volvían a surgir, cobrando vida. Finalmente, una decisión crucial le aguardaba, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre sí mismo. ¿Podría realmente soportar el peso de su propia transformación mientras navegaba por las aguas turbulentas del conflicto legal? Una nueva invitación a su vida, algo que no había anticipado, estaba a la vuelta de la esquina.
Cada desenlace podía cambiarlo todo. Mientras Javier caminaba de regreso a su apartamento después de su encuentro con el abogado, una sucesión de pensamientos lo azotaban como ráfagas de viento. En su mente, la imagen de Valeria iba ganando fuerza, entrelazándose con sus propias inseguridades. Había dado un paso significativo, pero aún no podía sacudirse la sensación de que el camino se tornaría más rugoso. Su determinación se levantó como un nuevo monolito entre sus dudas, pero tenía claro que el siguiente encuentro con el abogado sería determinante. Anotó las fechas y plazos en su mente, cada uno como un nuevo reto a superar. Se sentó en su escritorio con el propósito de organizar su estrategia. La excusa de la falta de conocimiento ya no era válida, estaba decidido a presentar una postura firme y bien pensada. Durante las siguientes noches, los dedos de Javier danzaban en el teclado. Absorber información se había convertido en un arte, y sus notas se multiplicaban. Debatió sobre las posibles preguntas que el abogado podría hacerle y cómo podría responderlas. Visualizando el escenario, se sintió como un guerrero en el campo de batalla, preparándose para la acción. La imagen de Valeria, con su risa a florecer en un futuro mejor, le otorgaba fuerzas. Las pequeñas victorias de cada día se sentían como mini triunfos personales. Con el paso de los días, sus interacciones con Valeria se hicieron más fluidas. Comenzó a compartir no solo actualizaciones sobre el caso, sino también fragmentos de su vida, sus sueños, sus miedos, y la historia que lo había forjado. Como un espejo, ella le devolvía reflejos de confianza. Las conversaciones nocturnas se convirtieron en rituales. A través de ellas, Javier empezó a notar un crecimiento en su propio carácter. Se volvió más comunicativo, más abierto y, lo más importante, más consciente de las palabras que elegía. Pero había un precio por esa cercanía emocional. La vulnerabilidad empezó a sentirse como un arma de doble filo. Un día, mientras compartían risas, Valeria hizo una pregunta capturante: ¿hay algo que desees hacer fuera de lo que estás haciendo por mí? En ese instante, la sutileza de su voz cayó como un eco en su conciencia. La verdad es que nunca antes se había planteado esa cuestión. ¿Qué pasaría si dejara de ser solo el aliado de Valeria y buscara también su camino? Tras esa revelación, su mente comenzó a barajar opciones, y un dilema estalló en su interior: ¿podría darse una oportunidad para explorar nuevas facetas de su vida o mantenerse en la sombra, como un asistente que solo reacciona? La urgencia de quedar bien con Valeria colisionaba con la necesidad de ser auténtico ante sí mismo. ¿Qué elección consideraría realmente un éxito? La siguiente reunión con el abogado se presentó como una oportunidad no solo de defender a Valeria, sino de reivindicar su propio papel en la historia. Sin embargo, el miedo a la exposición lo inquietaba. ¿Estaba listo para ser más que un vigilante? Esta transformación, aunque liberadora, también lo llenaba de incertidumbre. Se preguntó si su camino recién descubierto podría llevarlo a un lugar donde ambos, él y Valeria, pudieran soñar y avanzar juntos. Al mirar por la ventana, su mente se rebelaba contra la idea de permanecer asilado en el papel que había asumido. La noche empezaba a caer, y las luces de la ciudad invitaban a la acción. Permanecer en la zona de confort ya no era una opción. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos y arriesgarse. Con el corazón palpitante y la mente agitada, Javier se acercó a la computadora, decidido a trazar un plan. El próximo encuentro con el abogado iba a ser crucial, y la palabra éxito ahora resonaba con un nuevo significado. Sin embargo, una pregunta latente emergía en su interior: ¿y si lo que descubriera en la reunión lo obligara a tomar decisiones más difíciles de lo que jamás anticipó? Sus pensamientos giraban sobre lo desconocido, anticipando un desenlace que podría cambiar no solo su vida, sino también el futuro de Valeria. Al levantarse de su silla, sentía que la transformación que había comenzado no solo es parte de su historia, sino un camino hacia un cambio inesperado.
La lucha por Valeria se convertiría rápidamente en una lucha por su propia esencia. Con cada paso que daba hacia esa lucha, un nuevo desafío se acercaba, y Javier estaba a punto de enfrentarlo. El día de la reunión con el abogado llegó, y con él, una mezcla de ansiedad y emoción que Javier no podía ignorar. Había pasado las últimas semanas preparándose mental y emocionalmente para este momento, y a cada instante crecía una determinación inquebrantable en su corazón. Había dejado atrás la imagen de un simple observador, y en su lugar, se paraba ante el desafío como un participante activo, decidido a forjar su propio destino. Cuando se presentó en la oficina del abogado, una sala adornada con diplomas y libros gruesos en estanterías, sintió como la atmósfera cargaba una tensión que podía cortarse con un cúter. El abogado, un hombre con un aire de autoridad que intimidaba a los menos seguros, lo recibió con una mirada que parecía minuciosa. Javier respiró hondo, recordando las noches de estudio, los resúmenes escritos y las fantasías de una vida que podría desarrollarse al lado de Valeria, pero antes necesitaba hacer su primera jugada. El abogado comenzó a exponer la situación legal de Valeria y las opciones estratégicas que tenían. A medida que hablaba, Javier se sintió absorber por la información, pero no era el contenido legal lo que lo inquietaba, era su propio papel en todo esto. Tenía que demostrar que estaba a la altura, que podía participar no solo como apoyo, sino como un par. Levantó la mano para interrumpir, sabiendo que al hacerlo, expondría su vulnerabilidad. Sin embargo, el acto de hablar le resultó liberador. ¿Por qué no consideramos también sus intereses personales?, cuestionó, tomando al abogado por sorpresa. A Valeria le importa su legado, su independencia. ¿No deberíamos anticiparnos a cómo esto podría afectar su vida después de este caso? Las palabras salieron de su boca cargadas de pasión, sorprendiéndolo incluso a él. La respuesta del abogado fue inesperada, le sonrió, reconociendo en ese instante un cambio en Javier. Interesante. Quizás debería ser parte de las futuras negociaciones. La mención de esa responsabilidad lo abrumó con una mezcla de orgullo y miedo. Había surgido un talento oculto, su capacidad de comunicar lo que Valeria realmente necesitaba. Esa revelación lo instó a infinitas posibilidades futuras. Ya no era solo el vigilante de limpieza, sino un socio en combate, dispuesto a enfrentar adversidades por ella. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, la realidad del compromiso se volvió abrumadora. Su mente rápida comenzó a calcular todos los escenarios, el impacto de las decisiones, el temor a no estar a la altura y el reto de balancear sus deseos con la necesidad de proteger a Valeria. Cuando abandonó la oficina, el aire fresco le dio un nuevo sentido de urgencia y claridad. Se dio cuenta de que la lucha no solo era por Valeria, sino también por la persona que había comenzado a convertirse, un hombre de acción, no de reacción. Al llegar a su apartamento esa noche, el silencio lo rodeó, pero en su interior estallaba una sinfonía de pensamientos. ¿Y si la próxima reunión lo pusiera a prueba de maneras que ahora no podía imaginar? ¿Podría soportar el peso de toda esta nueva responsabilidad? La idea de ser el conductor de su propia vida empieza a tomar forma. A medida que los días pasaban, sentido peligroso se entrelazaba con esperanza. Recordó las palabras de Valeria: ¿qué deseas hacer fuera de lo que estás haciendo por mí? Esa pregunta seguía resonando, empujándolo hacia el abismo de un descubrimiento personal. Justo cuando su mente se estaba llenando de visiones de futuro, el teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria, y una sola línea causó un estallido de adrenalina en su pecho: necesito hablar contigo. Hay algo importante que no te he contado. Javier sintió como el espacio entre el miedo y la intriga se volvía sofocante. ¿Lo que ella tenía que decir sería un desafío más grande aún? Javier miró el teléfono, el parpadeo de la pantalla alimentando su ansiedad. Tomó un segundo para respirar hondo y centrarse. ¿Por qué sentir miedo? Tras su reunión con el abogado, había logrado una conexión que nunca había imaginado.
El simple hecho de que su voz hubiera sido escuchada lo había transformado. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿qué era lo que Valeria podría revelarle que cambiaría su mundo de nuevo? Mientras se preparaba para salir, la fría reflexión se asentó en su mente. Una parte de él temía que lo que Valeria tenía que decir pudiera arruinar la conexión que había comenzado a forjar, otra parte sabía que cualquier revelación podría ser un nuevo punto de partida, un escalón hacia su verdadero yo. Se miró en el espejo, notando los matices de determinación en sus ojos. Ya no era un simple limpiador, sino un hombre dispuesto a cruzar límites, a desafiar el destino. Al llegar a su apartamento, encontró a Valeria sentada en la pequeña sala. Su expresión era una mezcla de seriedad y vulnerabilidad que él nunca había visto antes. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y Javier sintió que todos sus miedos podían hacerse realidad. «Gracias por venir», dijo ella, su voz sonando baja pero firme. «Lo que tengo que contarte es complicado». Javier se sentó frente a ella, su corazón latiendo con fuerza. «Estoy listo». «¿Qué sucede?» «Recientemente descubrí que la situación legal es más compleja de lo que pensábamos. Hay personas involucradas que no solo van a luchar por mis bienes, también tienen intereses personales en mi vida que podrían afectarte a ti», explicó Valeria, su mirada fija en él. Javier notó cómo interiormente se debatía entre la preocupación y la confianza que había empezado a desarrollar. Su mente se aceleró, vislumbrando posibles escenarios. Esas personas podrían poner en riesgo algo que apenas empezaba a edificar. La posibilidad de perder lo que estaban construyendo lo hizo sentir un nudo en el estómago. «¿Cómo te afecta esto a ti?» «¿A nosotros?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba levemente. Valeria tomó aire, como si la situación le pesara más de lo que podía expresar. «Hay una oferta sobre la mesa que podría cambiar todo, pero implica que te alejes de mí. No quiero que el mundo que me rodea te lastime. No quiero eso para ti». Javier sintió que el fondo de su estómago se hundía. La idea de alejarse de Valeria lo llenó de pánico. Había encontrado un sentido de identidad a través de su conexión, un nuevo propósito que iba más allá de su trabajo. «¿Y si decido quedarme?», preguntó con firmeza. «No quiero renunciar a esto. A nosotros». «Javier, no se trata de querer o no querer», replicó Valeria, su tono cambiando a un defendido. «Es complicado. Necesito proteger lo que tengo, incluso de mí misma». La tensión entre ellos crecía, y Javier pudo sentir la distancia emocional que se estaba formando, creando una grieta en la identidad que había cultivado. Necesitaba una respuesta, una dirección clara. La urgencia de actuar se hizo evidente, y ya no solo se trataba de Valeria, sino de su propia lucha por encontrar su lugar en esta nueva realidad. «¿Dispones de un plan?», preguntó, aunque en su interior sabía que eso no era suficiente. «Te necesito a mi lado en esta lucha», contestó ella, sin dudar. «Pero será difícil. Debemos ser astutos y rápidos». La chispa en sus ojos le dio esperanza y, a la vez, le mostró el abismo ante el que se encontraban. Javier se levantó, sintiendo la decisión crecer dentro de él. «Tenemos que enfrentar esto juntos. No voy a ser un espectador pasivo más». A medida que la conversación se tornaba más intensa, Javier comprendió que estaba en una encrucijada, un punto donde debía elegir entre proteger sus emociones o profundizar su compromiso. En su interior, una voz poderosa resonó: había llegado el momento de demostrar a Valeria y a sí mismo que era más que un vigilante. Mientras la tormenta emocional en su mente comenzaba a calmarse, se sintió listo para avanzar. Sin embargo, la inquietante verdad seguía latente en el aire: las decisiones que tomarían a partir de ahora podrían definir no solo el destino de Valeria, sino también el nuevo yo que él estaba comenzando a forjar. «Javier, si esto sale mal, podría ser lo peor que nos ocurra», pronunció Valeria,
pero él interrumpió. ¿Y si encontramos juntos una manera de hacerlo bien? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, impregnadas de dudas y promesas. Lo que hacían a partir de ahora sería una prueba no solo de su valentía, sino de lo que realmente estaban dispuestos a arriesgar por lo que habían comenzado a construir. Sin embargo, en los próximos días, un nuevo mensaje pondría a prueba ese compromiso aún más. Una notificación en su teléfono le hizo notar que había algo nuevo por descubrir. La revelación podía cambiarlo todo. Tienes que saber lo que he guardado en secreto. Algo relacionado con mi familia. La intriga y el temor se aferraron a su corazón. ¿Qué otro desafío se avecinaba? ¿Podría realmente sostenerse la nueva vida que había comenzado a imaginar? La mañana siguiente, Javier se despertó con un hormigueo en su pecho. La noticia de Valeria seguía resonando en su mente, y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que estaban ante un precipicio. Si alguna vez había sentido el temor de volver a ser el hombre que solía ser, ahora ese temor se había convertido en una chispa de motivación. Era el momento de actuar. Mientras se duchaba, su mente estaba dedicada a formular un plan. No podía permitirse el lujo de ser pasivo en un momento tan crucial. La oferta de Valeria, aunque incierta, representaba una oportunidad que no debía dejar pasar. Debía prepararse para lo que viniera. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba. La requería su naturaleza inquisitiva. ¿Cuál era el secreto que Valeria había guardado? Debía averiguarlo antes de avanzar en sus trades juntos. No podía ser simplemente una cuestión de lealtad, debía entender los riesgos que enfrentaban. Esa tarde, se encontró en una biblioteca, un lugar que había olvidado que le gustaba. Allí, entre hileras de libros, se sintió en casa. Comenzó a investigar sobre el entorno legal en el que se movían, buscando en cada rincón de sus estanterías el conocimiento que lo armaría para afrontar la inesperada batalla que se avecinaba. Las palabras escritas le ofrecían un refugio, una forma de empoderamiento que nunca había experimentado antes. Mientras pasaba las páginas, su mente se expandió. Se percató de que no solo debía actuar por Valeria, sino también por sí mismo. La transformación que había comenzado en su vida no se podía resumir en su relación con ella. Tenía que ver más allá de sus miedos. Tenía que establecer sus nuevos límites. Así fue como se dio cuenta de que la búsqueda de conocimiento era su mejor defensa. Cualquier revelación que Valeria traía consigo no podía ser un obstáculo, sino un camino para afianzar su propósito. Si había una conexión entre el pasado de Valeria y la complejidad de su situación actual, Javier debía hallarla. Este era el impulso que necesitaba. A medida que avanzaba en su investigación, la ansiedad y el nerviosismo se transformaban en determinación. Sus decisiones ya no eran reactivas, sino estratégicas. Se sintió impulsado a tomar medidas más drásticas y proactivas. Pensó en comunicarse con Valeria para hablar de su progreso y, aunque lo hacía, sabía que esa discusión tendría que ser abierta y honesta. Finalmente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. ¿Podemos vernos esta noche? Quiero hablar sobre algunos movimientos que podemos hacer. Un torrente de emociones fluyó a través de Javier. La ansiedad se apoderó de él por un momento, pero una sonrisa apareció en su rostro apenas consciente. Ya no era solo un limpiador, ahora estaba dando pasos hacia ser un aliado, un verdadero compañero, dispuesto a escalar la montaña que se presentaba ante ellos. La noche llegó velozmente, y se encontró con Valeria en un café discreto. Ella estaba más pálida de lo habitual, como si el peso de la situación estuviese afectando cada aspecto de su ser. Cuando sus miradas se encontraron, comprendió que ambos estaban allí, listos para desentrañar verdades y enfrentar su nuevo destino. Javier, hay algo que debes saber sobre mi familia, comenzó Valeria, sus palabras vacilantes pero firmes. En ese momento, el mundo alrededor de ellos se desvaneció, y solo existían ellos dos y los secretos en el aire.
Javier sintió como el latido de su corazón pulsaba en sintonía con la gravitas de lo que estaba a punto de revelarse. La palabra, familia, resonaba en su mente, y la pregunta lo consumía: ¿sería esta revelación la clave para su futuro, o el detonante de su ruina? La expectativa era insoportable, la verdad estaba cerca, pero también el riesgo de perderlo todo. Mientras las primeras palabras de Valeria comenzaban a fluir, Javier se dio cuenta de que su viaje en este nuevo capítulo apenas comenzaba. Una vez más, se posicionaba en el cruce de caminos que podría transformar no solo la relación que habían cultivado, sino su propia identidad. La batalla por su futuro estaba a punto de comenzar, dejando un eco de incertidumbre en el aire. ¿Qué devastadora verdad sobre la familia de Valeria cambiaría el rumbo de todo? La mesa del café se volvió un escenario, y Javier, consciente del leve temblor en sus manos, intentaba mantener la calma. Valeria lo observaba, y el silencio entre ellos se convertía en un espacio cargado de significados. Él había buscado respuestas, pero en ese momento, el peso de la incertidumbre se sentía casi tangible. Mi familia, Valeria empezó, y Javier notó cómo la complejidad de la situación comenzaba a desplegarse frente a ellos como una tela de araña, llena de luces y sombras. No somos quienes aparentamos ser. Hay secretos, Javier, y el más oscuro de todos, tiene que ver con el negocio que quiero que construyamos juntos. Cada palabra que Valeria pronunciaba era un ladrillo que se sumaba a la construcción de su nueva realidad. La revelación de que había más en juego sentó un cada vez más agudo sentido de urgencia en Javier. Él había estado preparándose mentalmente, armándose con información y conocimientos legales, pero ahora se enfrentaba a un rompecabezas emocional y profesional que lo abría a la vulnerabilidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, dejando escapar su frustración. Estamos construyendo algo importante, y ya hay demasiados secretos entre nosotros. Valeria respiró profundo, y sus ojos se mostraban llenos de una mezcla de temor y determinación. Porque necesitaba asegurarme de que estaba lista para esto. No tengo la vida que la gente cree que tengo. Mis decisiones no son solo mías, están ligadas a nuestra familia, y eso nos involucra de maneras que no imaginabas. La conversación, aunque desconcertante, encendía una llama dentro de Javier. Esto no solo era acerca de ellos como individuos, sino también sobre la forma en que sus historias se entrelazaban, la manera en que podían crecer y aprender juntos. Mientras escuchaba a Valeria, se dio cuenta de que su propio camino hacia la transformación se extendía aún más lejos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Javier, el corazón acelerado, no solo por la revelación, sino por el hecho de que ahora se encontraba en una posición de poder. Era el momento de definir sus límites. Quiero que te unas a mi lado en esto. No solo porque valoro lo que hemos construido, sino porque confío en tu capacidad de visión. Necesito a alguien que pueda ver más allá de lo evidente, alguien que se atreva a retar lo que parece imposible, explicó Valeria. La claridad alcanzada a través de sus palabras resonó en él. Javier sintió que la ansiedad inicial se convertía en un enfoque renovado. Tenía el conocimiento ahora, no solo legal, sino emocional, y ese era el más poderoso de todos. Él podía ser el hombre que no solo compartía un espacio en la vida de Valeria, sino que también la ayudaba a enfrentar sus demonios. Mientras la conversación avanzaba y Valeria le relataba historias de su familia, Javier empezó a vislumbrar su propio papel en esta nueva narrativa. Podía ser más que un limpiador en la vida de Valeria, podía ser un socio, un guerrero. Pero esa idea lo llevaba a preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La confianza era una cosa preciosa, pero el costo de la revelación podría poner en peligro no solo su relación, sino también su propia identidad. Al finalizar la noche, Javier se despidió de Valeria con el between un profundo pensamiento. Si ella estaba dispuesta a enfrentar sus demonios, él no podía quedarse atrás. La relación que estaban tejiendo se volvía cada vez más compleja,
y sus decisiones personales debían ser ahora más estratégicas. Tal vez la batalla que se avecinaba no solo decidiría su futuro como pareja, sino también su propio destino profesional. Javier regresó a casa con una nueva perspectiva, llenando sus pensamientos con la determinación de explorar su verdadero potencial, de construir no solo un futuro con Valeria, sino uno donde él también pudiera alcanzar sus sueños. El próximo paso no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentar cualquier peligro que pudiera surgir. Sin embargo, comenzó a preguntarse qué secretos más estaban ocultos en las sombras de su nueva vida. ¿Qué otros desafíos tendría que desentrañar para realmente consolidar su lugar al lado de Valeria? Cada paso hacia adelante revelaría más que solo la interacción entre ellos, también lo llevaría a descubrir quién era realmente Javier, más allá del limpiador. ¿Sería él el héroe de su propia historia o simplemente un peón en un juego mucho más grande? Javier se sentó en su escritorio al llegar a casa, el eco de las palabras de Valeria aún resonando en su mente. Las luces de la ciudad se filtraban a través de la ventana, pero él no podía concentrarse en su belleza. En su lugar, un torbellino de emociones lo envolvía. La incertidumbre sobre el futuro que vislumbraba a su lado y la presión de su propia transformación lo mantenían en un estado de alerta constante. Mientras pasaban las horas, comenzó a estructurar un plan. Se dio cuenta de que no podía dejar que sus inseguridades y miedos definieran esta nueva etapa de su vida. La información que había adquirido sobre el negocio de Valeria era crucial, pero más allá de eso, necesitaba desarrollar habilidades adicionales que le permitieran ser un verdadero socio. Javier se propuso aprender todo lo que pudiera sobre el área en la que su familia parecía envolverse, a pesar de los riesgos que eso representara. Investigó en línea, tomando nota de cada detalle tremendo que encontraba acerca del sector al que Valeria quería ingresar. Se preguntó cuántas veces a lo largo de su vida había dejado que otros decidieran por él, cuánto tiempo había pasado persiguiendo expectativas ajenas. Por primera vez, sentía la opresión de su pasado como un peso que podía soltar. Voy a ser el arquitecto de mi vida, murmuró casi para sí mismo, mientras se ponía en modo de acción. Los días siguientes se convirtieron en una rutina intensa de investigación y reflexión. Las noches se alargaban mientras leía y analizaba información que ponía a prueba su capacidad de comprensión. Se dio cuenta de que podía no ser el menor de los contribuyentes, que podía, efectivamente, proponer ideas y estrategias. Valeria necesitaba un compañero, no solo alguien que limpiara su camino, sino un co-creador en el futuro que estaban construyendo. Poco a poco, su confianza comenzó a crecer. Javier notó que, cada vez que pensaba en una idea innovadora, la inquietud de su pasado se desvanecía un poco más. Empezaba a creerse realmente capaz de hacer frente a los retos que se presentaran, algo que jamás había considerado posible. La idea de que podría gestionar todos estos aspectos del negocio le excitaba, pero también le provocaba una sensación de miedo profundo. Esa misma adrenalina lo mantenía despierto por las noches. Una semana después, se encontraba nuevamente frente a Valeria, con un cuaderno lleno de notas y propuestas. Cuando comenzaron a hablar sobre el futuro, su voz era firme y decidida. He estado reflexionando, comenzó, sintiendo que esa palabra podía ser un especialista para dar inicio a una charla crucial. Creo que podemos hacer esto, pero necesito más involucrarme en la toma de decisiones. Valeria lo miró a los ojos, y él leyó en su expresión una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Estás seguro? Esto es más complicado de lo que crees. Si decides dar ese paso, no habrá marcha atrás, dijo ella, y Javier sintió que ese era el cruce del que se hablan en las películas. Era un desafío, pero también una invitación a la autenticidad. Estoy más que seguro, Valeria. Necesito que ambos nos comprometamos a pleno. Este es nuestro proyecto y yo quiero ser parte activa. Sin secretos. Se notó el peso de su declaración en la sala, el aire se cargó de tensión y promesas.
Ella asintió lentamente, y ahí fue cuando Javier supo que su vida no sería la misma nunca más. Cada paso que tomara ahora lo acercaría más a su esencia, y eso lo llenaba de una determinación inquebrantable. Por primera vez, su futuro no dependía de un estigma o de su pasado, era un territorio nuevo, un espacio donde sus decisiones contarían, donde realmente podía encontrar su lugar. Pero mientras sus corazones se entrelazaban en esa nueva dirección, Javier se preguntaba, ¿qué adversarios estaban al acecho en su camino? ¿Qué sombras amenazaban con desdibujar la luz que él y Valeria habían comenzado a construir? La respuesta podría no ser tan clara como deseara, y cada decisión que tomara podría llevarlo a descubrir verdades desconcertantes sobre ambos. El siguiente paso sería vital, y debía estar preparado para todo. La batalla había comenzado, pero aún no sabía los límites de su fortaleza. Sin embargo, Javier estaba listo para desentrañar cualquier secreto oscuro, no solo para proteger su futuro junto a Valeria, sino para reclamar su propia historia en este complicado juego. El tiempo había pasado y, tras una serie de intensas semanas, Javier se encontraba ante el precipicio de su transformación. La revelación de Valeria sobre los secretos familiares había activado en él un feroz impulso hacia adelante. No solo había asumido el reto de ser el aliado de Valeria, sino, más importante aún, había conquistado su propio miedo al fracaso y su percepción limitada de sí mismo. Ahora, ya no era un simple vigilante de limpieza, era un participante activo en la búsqueda de justicia y en la defensa del futuro de Valeria. Con cada sesión de trabajo y cada plan que trazaban juntos, la relación entre Javier y Valeria se profundizaba. Ella no solo lo hacía sentir útil, también le había mostrado su valentía en medio de la adversidad. Javier había comenzado a aplicar sus nuevas habilidades investigativas y, junto a Valeria, exploraron cada aspecto de su situación legal con una estrategia meticulosa. Juntos, decidieron que no habría más secretos entre ellos. Hablarían abiertamente de sus temores, sueños y objetivos. Una noche, sentados en el pequeño salón que se había convertido en su centro de trabajo, Valeria lo miró fijamente y le dijo, «Nunca pensé que alguien pudiera desafiarme tanto y al mismo tiempo empoderarme. Gracias por estar aquí, Javier. Tu apoyo ha cambiado todo». Las palabras tocaron una fibra sensible dentro de él, un recordatorio de que su lucha no solo se trataba de un deseo de protegerla, sino también de redescubrir su propia valía. La tensión más grande había estado en la reunión con los abogados intervinientes, quienes mantenían un interés directo en el litigio que amenazaba la herencia de Valeria. En el interior de la sala, Javier sintió como la sala se llenaba de un aire denso de intimidación. Sin embargo, en vez de dejarse abrumar, recordó el arduo trabajo que habían realizado junto a Valeria para preparar su defensa. Con cada palabra que pronunciaba, lograba validar su voz, algo que nunca había experimentado antes en su vida profesional. Lo más sorprendente fue cuando un abogado rival, que se mostraba seguro y con aires de superioridad, se mostró estupefacto ante el conocimiento que Javier había adquirido. Esto no es solo una cuestión de dinero, sino de dignidad y futuro. Valeria no se rendirá, y yo tampoco, declaró sin titubear. Fue un punto culminante, la sala se quedó en silencio. Javier, antes conocido por su exuberante humildad, había conseguido hacerse escuchar y respetar en un espacio que nunca imaginó que podría ser parte de él. Esa noche, al regresar a casa, sintió que había dado un paso monumental no solo para Valeria, sino también para él mismo. El encuentro con su familia, en el que Valeria había planeado compartir sus realidades, se aproximaba. Javier sabía que significaría una prueba de su nuevo nivel de compromiso. Finalmente llegó el momento. La comida transcurrió con una atmósfera cargada por conversaciones superficiales, pero la verdadera razón de su presencia no podía ignorarse. Valeria tomó una respiración profunda y comenzó a compartir la verdad sobre sus desafíos. Javier sintió cómo su corazón latía más rápido al escuchar a Valeria hablar con esa valiente vulnerabilidad.
Mientras ella exponía su situación, Javier se dio cuenta de que no solo luchaba por ella, sino que también se estaba esforzando por ser un ejemplo de coraje y determinación. A medida que se sucedían las preguntas y reacciones de su familia, se sintió inmensamente orgulloso de Valeria. Él había sido testigo de su crecimiento, y eso lo empoderaba a seguir siendo una parte fundamental en su vida. La noche culminó en una revelación muy clara: su posición a su lado era una elección activa, no una consecuencia de su pasado. Cuando los días pasaron y el juicio se acercaba, Javier no solo se comprometió a ser su protector, sino que se sintió como el arquitecto de su propio futuro. La conexión emocional que habían cultivado se forjaba un lazo que reforzaba su propósito. Algo dentro de él había cambiado por completo. Su confianza se solidificó en sus nuevas capacidades. Ya no llevaba el estigma de su pasado, ni tampoco el peso de la autoduda. Javier finalmente se dio cuenta de que estaba destinado a más de lo que había imaginado. El juicio llegó y las tensiones eran palpables. Pero, en vez de paralizarse, Javier utilizó el conocimiento que había adquirido y la valentía que había cultivado en las últimas semanas. No solo defendió a Valeria, se defendió a sí mismo y reivindicó su derecho a ocupar un lugar en el mundo. La resolución final fue un triunfo no solo para Valeria, sino también para él. Había demostrado que las dificultades pueden forjar fuerzas insospechadas. Alzando la voz de manera convencida, Javier reclamó su lugar en la historia que había interpretado junto a Valeria. Mientras salían del tribunal, Javier se sentía ligero, como si la carga que había llevado durante años se hubiera disuelto. Miró a Valeria, quien sonreía con una mezcla de alivio y gratitud. «Lo logramos», dijo Javier con confianza. «Lo logramos juntos», respondió Valeria, tomándole la mano. El horizonte se extendía ante ellos con nuevas posibilidades. Javier sabía que esta experiencia había sido crucial para su crecimiento personal y profesional. Había alcanzado un nivel de confianza y respeto que antes le había eludido. Se sintió listo para enfrentar lo que el futuro pudiera traer, ya no como un vigilante, sino como un hombre cuyo potencial estaba totalmente realizado. Al final de su camino, Javier se dio cuenta de que el amor había sido la chispa que encendió su transformación. No solo había logrado ayudar a Valeria, sino que también había encontrado su independencia y autoestima. Este es solo el comienzo, pensó, satisfecho de lo lejos que había llegado. Así, la historia de Javier y Valeria se convirtió en una inspiración palpable de superación personal y conexión genuina. Ambos, empoderados por su experiencia compartida, sabían que el verdadero éxito radicaba en la valentía de abrazar sus realidades, explorar sus sueños y nunca dejar de luchar. Ahora era el momento de construir su futuro juntos. Esta era su victoria, este era su destino. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.